Esta mañana la idea era poder seguir con el tema de la historia. Yo decidí que podía estar aquí con ustedes el viernes en la noche y con Escode empezamos a hablar sobre el tema que seguía de la historia, pero al final fue bien difícil poder tener algo, no sentía mucha paz en hacer algo a última hora, entonces decidí tener la charla esta mañana con un tema que yo ya había desarrollado antes, ¿sí? Entonces, ojalá pues el Espíritu Santo esté hablando esta mañana a través del tema. Nosotros estamos viviendo en Fusagasugá hace 5 meses, realmente. Estamos con un proyecto que algunos de ustedes ya conocían, que es la Escuela de Entrenamiento Cristiano. Ha sido bien diferente estar allí, pero también ha sido muy especial y era algo que por lo que le habíamos pedido muchísimo al Señor. E hicimos un proceso en el último año para poder desarrollar este proyecto de la Escuela de Entrenamiento Cristiano. Quiero mostrarles algunas imágenes de lo que estamos haciendo en la Escuela de Entrenamiento Cristiano y eso va a servir para la charla esta mañana, para introducir la charla. Aquí vemos a Alison, una de las chicas que está en la escuela. Nosotros vamos los viernes a hacer ministerio en el hogar de ancianos de Fusagasugá, se llama Hogar San Rafael. Hacemos ministerio ¿en qué sentido? Hacemos obra social, les pintamos las uñas a las señoras, jugamos dominó o ajedrez con los caballeros, pasamos tiempo con ellos y después tenemos una charla de evangelismo. Esto fue el día de la inauguración de la Escuela de Entrenamiento Cristiano con las familias de los alumnos. Esta clase la tuvimos la semana pasada, es la clase de mayordomía. Tenemos 7 alumnos, 4 de Bogotá, 2 de Pereira y 1 de Fusagasugá. Aquí está el pastor Néstor de Conviva también en la semana que él tuvo su módulo. Cada semana es un módulo diferente. Cada semana tenemos a alguien diferente dando un tema. Ellos tienen que hacer labores de mantenimiento en la finca, de aseo, jardinería, limpieza por las tardes, cocina también. Tienen que preparar las cenas por las noches, hacer jardinería. Aquí están limpiando la casona, aquí pintándole las uñas en el hogar a las señoras. Ella es Alexa, es de Fusagasugá. Aquí Felipe jugando dominó. Este señor que está allá es un duro para jugar dominó, casi nadie le gana. Y Juan Camilo jugando ajedrez con uno de los señores. Algunas imágenes, aquí estamos teniendo un momento de adoración con ellos. Es bien difícil, ellos no tienen mucha movilidad, son 110 ancianos y de ellos como 35 están en silla de ruedas, ¿sí? Entonces nuestro papel es acompañarlos. Este es un tiempo de oración e intercesión que tenemos los viernes, toda la mañana estamos con algunas peticiones, los domingos por la tarde hacemos un servicio en la escuela de la policía de mujeres, es una especie de capellanía que nos dieron permiso a hacer, ya llevamos 2 meses haciendo el servicio allí. Es bien chévere poder participar del servicio con ellas. Lo hacemos todos los domingos por la tarde, ¿sí? La Escuela de Entrenamiento Cristiano son 3 meses donde personas van a entrenarse, por eso el nombre, ¿sí? En hábitos cristianos. Tenemos devocional, lectura de la Biblia, charlas, ¿sí? Y es como un discipulado intensivo, donde mi esposa y yo estamos muy pendientes de lo que está pasando en la vida de estos jóvenes, ¿sí? Además de eso, también estamos trabajando el carácter de ellos, haciendo algunas diferentes labores de mantenimiento, ¿sí? En la cocina. Y el ministerio, desarrollamos ministerio en 3 áreas. Estamos en el hogar de ancianos, el hogar San Rafael en Fusagasugá, que son 110 ancianos. También en la escuela de la policía, allí sí hay más, allá hay como unas 2.500 mujeres que se están entrenando para ser policías, pero de ellas nosotros estamos a cargo de 120 que son cristianas, ¿sí? Cuando ellas llegan a estudiar a la policía, ellas tienen que marcar qué religión profesan, ¿sí? Entonces, ellas tienen la libertad los domingos de reunirse, sea con el sacerdote, sea con el pastor o sea con el líder de la iglesia de los testigos de Jehová, les dan la libertad de hacerlo. Entonces a nosotros nos dieron el permiso de estar los domingos de 5 a 6 para desarrollar un servicio
con alabanza, con charlas. Entonces eso lo hacemos los domingos. Y los mismos estudiantes, por ejemplo, hace 8 días predicó Felipe, hace 15 días no predicamos, sino que hicimos testimonios con las niñas de la escuela dieron testimonio de lo que estaban haciendo allí. Entonces es bien chévere, es bien bonito. Y comenzamos también hace 2 sábados, ayer fue el segundo sábado que fuimos. Los sábados por la tarde ahí hay un lugar que se llama Centro de Protección Social. El Centro de Protección Social es una especie de orfanato. Son 260 muchachos que viven como internos allí. Son niños que están en abandono, son niños que no tienen a sus papás o que por diferentes problemas no viven con sus papás, por maltrato, por abuso sexual, por abandono. Entonces, estos 260 niños están ahí en este lugar. Es administrado, y eso es lo interesante de todo, es administrado por monjas, ¿sí? Y nosotros somos el primer grupo cristiano al que ellas dieron permiso de entrar a hacer un trabajo allí con ellos, ¿sí? Y pues sentimos que Dios abrió la puerta impresionantemente porque pues ellas son monjas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer pudimos dar un devocional con la Biblia, ¿sí? Y ellas ahí mirando, las hermanas mirando, y al final dándonos gracias por compartirle con ellos. Hicimos un campeonato de microfútbol, porque les encanta jugar fútbol. Entonces, eso lo hacemos los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, todo el tiempo, los muchachos entre semana están ocupados y los fines de semana también, ¿sí? O sea, casi no tienen tiempito libre. Esto de la Escuela de Entrenamiento Cristiano fue un proceso de oración bien importante con nuestra familia. Algunos de ustedes conocieron que nosotros llegamos a un punto en la iglesia, en Conviva Central, donde Dios nos llevó a tomar decisiones en nuestro ministerio, ¿sí? Y nos llevó a ese punto de tomar decisiones por medio de una crisis familiar con uno de nuestros hijos. Y esa crisis nos llevó a decir, bueno, Dios, incluso una de las opciones era renunciar al ministerio y decir, Dios, esto que nos pasó con nuestro hijo nos está llevando a tomar decisiones y una de esas es renunciar. Pero Dios, en el proceso de oración, nos llevó a un punto donde nos dijo, no es renunciar. Es por el contrario, empezar a trabajar con esta juventud y estos muchachos que necesitan tanto del conocimiento de la palabra de Dios. Y en esas estamos, ya la escuela comenzó, hoy están cumpliendo un mes, bueno, mañana, de llegar de estar ahí en la finca con nosotros. O sea, entraron el 19 de agosto y van a estar hasta el 15 de noviembre ahí en la finca, y el 15 de noviembre nos vamos por un mes para San José del Guaviare y vamos a estar trabajando con los indígenas Nucac Macú, como poniendo en práctica lo que hemos aprendido durante estos 3 meses, ¿sí? Y yo quisiera contarles un poquitico cómo fue que nosotros vivimos este proceso a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen al Salmo 37, versículos 1 al 8. Y es algo que quisiera que consideráramos. Este pasaje fue bien interesante en mi vida. Dice el Salmo 37, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Por lo general, cuando uno está viendo la vida de otros y comparándose con otros, uno dice, ¿por qué a ellos sí, a mí no? ¿O por qué me pasa esto a mí y a otros no? ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Ok. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. O sea, dice, no se comparen con ellos, con los impíos, con los no creyentes, ¿sí? No hay como punto de comparación, más bien confía en el Señor y haz el bien. ¿Se dan cuenta del primer paso? Confiar en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. O sea, hay varias cosas. Confiar, mantenerme fiel. Y deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, otra vez confiar, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba
tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues, esto conduce al mal. Este pasaje fue bien importante en el proceso de tomar las decisiones, porque me mostró el paso a paso, confiar, ¿sí? El paso a paso, ser fiel. El paso a paso, esperar. El paso a paso, reconocer quién es Él y quién soy yo, ¿sí? Y a veces nosotros tomamos partes de versículos, los sacamos de contexto, ¿sí? Y este es uno de ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan a mucha gente decir que Él te va a conceder los deseos de tu corazón, ¿sí? Feliz cumpleaños, el Señor te conceda los deseos de tu corazón. ¿Sí lo han visto? Sí. Ok. Pues saben, el Señor sí nos concede los deseos de nuestro corazón, pero es un proceso que describe aquí en un contexto bien especial, ¿sí? Esto no es como una especie de lámpara de Aladino, donde tú simplemente frotas, ¿sí? Y sale Dios como un espíritu diciéndote cuáles son tus deseos. Y tú simplemente le dices, pues yo quiero tal cosa, y Él te lo concede. No, realmente las cosas así no funcionan. Algunas personas cambian tanto de parecer y se comparan tanto con otros que se la pasan en esto todo el tiempo y les cuesta detenerse a pensar cuál es el proceso que Dios tiene especial para ti. Incluso aquí dice que hay deseos, que hay sueños. Y yo estoy tan enfocado en los otros que se me olvida soñar a mí. Yo estoy tan enfocado en la vida de los demás y en compararme a los demás que me olvido de mis propios sueños y de los sueños que tiene Dios para mí. Necesitamos ser cuidadosos cuando pedimos, porque no es para satisfacer deseos que muchas veces no son deseos sino caprichos, ¿sí? Incluso a veces esos deseos vienen de los profundos y oscuros rincones de nuestro ser carnal, ¿sí? Y los maquillamos de una forma que se vean bonitos, ¿sí? Esto es una promesa. Y como muchas de las promesas de Dios, hay promesas en la palabra de Dios que tienen una implicación humana, o sea, son promesas condicionadas, ¿sí? Como hay promesas que no tienen condiciones. Esta es una de esas promesas condicionadas a una implicación humana. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse viene de una palabra que da la idea de maleable, ¿sí? Fácil de formar. No es meterme tanto en mis propios deseos y que Dios quede afuera, sino que por el contrario es llegar con una actitud de sumisión total para que el Señor pueda moldear profundamente mis sueños, deseos y anhelos. O sea, que esa frase, los deseos de tu corazón, no tiene nada que ver con tus propios deleites, no tiene nada que ver contigo, sino que tiene que ver con los deleites ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Esa es la implicación. Dice después, Él encomienda al Señor tu camino. La palabra encomendar viene del hebreo galal, que significa entregar. Es decir, que debemos confiar plenamente. Yo no sé a ustedes que conducen auto si les cuesta soltarle el carro a alguien. ¿Sí o no? A mí me cuesta soltarle el carro a mi esposa. Y el concepto aquí de entregar es entregar sin medir, es confiar plenamente en que Él va a hacer las cosas, es entregar sin dudar.
es entregar de una forma desinhibida. Y confiar en Él, la palabra confiar es la palabra hebrea bataki, que significa apóyate, fíate, asegúrate. Da la idea de que cuando una persona no puede ver y tiene que confiar en otra para que lo guíe, ¿sí? Y a veces en algunas dinámicas empresariales, lo que hacen es que le vendan los ojos a una persona y tiene que dejar que los otros compañeros lo lleven. Ahora, dependiendo del compañero, uno dice, ¿me van a llevar al lugar correcto o me van a hacer una maldad? ¿Sí? Entonces, la palabra confiar es estar dispuesto a entregar mis deseos, a no aferrarme a mis propias causas y a llegar al punto de tener cualquier clase, para no llegar al punto de tener cualquier clase de manipulación. O sea, esto es diferente a tener un plan B. Es estar tan apoyado en Jesús que cuando Él se mueva, yo me mueva. ¿Sí entienden el concepto? Ese es el concepto de este pasaje. Y para explicarlo de una forma mejor, vamos a ver un personaje de la Biblia que hizo el mismo proceso que describe este salmo. Y es un personaje que a mí me encanta. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Es Elías. Elías hizo unas cosas bien impresionantes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes que recuerde algo de Elías? ¿Qué recuerdan de Elías? A ver. Las dos cosas, para que no lloviera y para que lloviera. Ajá, interesante. ¿Qué más? ¿Qué recordamos de Elías? Ajá. Profetas, ¿sí? Que estaban adorando a un dios pagano, ¿sí? Eran 400. Y sí, Dios está usando a Elías para que de una forma muy especial el nombre de Dios se ha posicionado en ese momento, en esa época en particular, porque había mucha idolatría, ¿sí? Y entonces Elías empieza a hacer una serie de cosas hasta raras. Primero detiene la lluvia, como decían por ahí, ¿sí? Después, él derrota a los Baales, a los profetas de Baal, a todos sus seguidores, y aparentemente todo era un éxito, pero en la tierra, después de mucho tiempo de que él paró la lluvia, empieza una sequía, ¿sí? Este sentir es como si todo saliera bien, se destruyen los profetas, los 400 que son consumidos prácticamente por el fuego, y después de eso, o antes de eso, para de llover. O sea, todo está saliendo muy bien, el nombre de Dios se está posicionando de una forma especial, la gente está viendo que Dios sí es el Todopoderoso, que Él estaba por encima de Baal, y es como si todo estuviera saliendo bien, pero hay algo que falta. Yo no sé si ustedes han sentido eso alguna vez, que todo está bien, pero hay algo que no cuadra. Esa situación con mi hijo. O sea, yo estoy bien con mi esposa, estamos bien en la iglesia, pero esta situación con mi hijo no encaja. O estamos muy bien, estamos creciendo, estamos conociendo de Dios, estamos cada vez siendo, sí, sentimos un crecimiento, pero la situación económica no cuadra. Siempre hay como un pero, ¿no? Pues el pero acá es que no llovía ahora. Y nosotros estamos acostumbrados muchas veces a enfocarnos en el pero, ¿sí? Allá en Chinauta, donde tenemos la escuela, es una propiedad muy grande y acabamos de pasar una sequía impresionante. O sea, ya no había pasto, todo estaba seco. Y pues orábamos para que Dios mandara lluvia, y ahora llueve todos los días. Y estamos diciendo que ojalá no llueva tanto.
Bueno, en este pasaje vamos a ver cómo Dios empieza a cumplir una promesa. Y quiero que lo leamos. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Entonces, el contexto, ¿sí? No está lloviendo, porque el mismo Elías oró a Dios para que parara, y no está lloviendo. Ya se destruyeron los Baales, todos los que estaban adorando a ese Dios pagano estaban destruidos, y el nombre de Dios ya estaba, o sea, Dios ya está como siendo el famoso en la época. Pero entonces estaban orando ahora porque ya parara la sequía y empezara a llover. Entonces Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, pero es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Aquí vemos el inicio de una promesa. Dios había prometido que iba a llover. Pero en ese proceso de que llegue la promesa, ¿sí? En ese proceso de que lleguen las peticiones de tu corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan del Salmo? En ese proceso viene un paso a paso bien importante. Es un espacio en donde se lleva a cabo toda la trama. ¿A quiénes les gusta ver películas? Yo creo que a todos, ¿cierto? A mí me gustaba cuando yo iba a cine con mi esposa salir del teatro después de ver la película y yo empezaba a decir: ay, lástima que mataron a tal, al lado de la gente que estaba haciendo la fila para entrar. Y la gente se quedaba mirando y empezaban a hablar cosas, ¿sí? Lo hacía solo de malo, ¿sí? ¿Saben? Chévere que uno simplemente, o no chévere, no, es feo cuando uno llega a ver una película y alguien le cuenta el final. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque la trama, el desarrollo de la película es lo más llamativo. ¿Mm? Para Dios también. Dios ama llevarte por la trama, por el proceso, por el deleitarte, por el confiar, por el esperar y por el darte la promesa que Él prometió, valga la redundancia, ¿sí? Y existe un espacio entre lo que Dios me dijo y lo que viene. Ahora, en este momento el piso está seco, hay sequía, pero Elías, mientras tanto, decidió ¿qué? Orar. Y en ese proceso, esperar. Ahora, ¿qué promesas estás escuchando? Una de las cosas que vemos en la clase de la Escuela de Entrenamiento Cristiano, la segunda clase que vemos es cómo escuchar la voz de Dios. Y empezamos a analizar qué dice la Biblia en cuanto a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios habla por la Biblia, Dios habla por circunstancias, Dios habla por personas, Dios habla por la oración, Dios habla por el Espíritu Santo. Y empezamos a analizar todas las herramientas y las formas que Dios nos dio para hablarnos. Y al final una de las conclusiones de los alumnos es: yo no sabía que Dios me hablaba tanto. ¿Sabe? Dios todo el tiempo está hablando. Pero nosotros perdemos la capacidad de oírlo porque estamos llenos de interferencias. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso cuando ustedes están tratando de hablar con alguien y no pueden escucharlo porque hay mucho ruido alrededor? Es lo mismo con Dios. Pero Elías sabía muy bien la promesa, la había escuchado de Dios. Y estaba esperando a la promesa.
¿Qué es lo que estás escuchando tú de Dios? ¿Tonterías? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Estás escuchando las promesas de Dios? ¿Le estás dando el espacio al Señor para que Él te hable? Muchos de los alumnos de la escuela no, era como si estuvieran escuchando algo nuevo. ¿Cómo así? ¿Dios hablaba así, de esa forma? Sí. Después de 3 años sin llover, 3 años sin llover, Elías todavía estaba creyendo en la promesa. No hay evidencias de lluvia, pero Elías todavía creía que iba a llover. Es como cuando tú le dices a tu hijo pequeño, cuando son adolescentes eso no funciona, pero cuando tú le dices a tu hijo pequeño algo y él te cree. Digo que cuando son adolescentes ya no funciona porque todo lo cuestionan, ¿sí? Pero cuando es pequeñito, si tú le dices a tu bebé algo, él lo cree. Y Elías en este momento estaba teniendo esa capacidad de creerle a su papá. Acab se fue a comer y beber, pero Elías, que está en la parte de arriba del monte, se inclina en el suelo y pone su cabeza entre las rodillas. Se inclina en el suelo y pone su cabeza entre las rodillas. ¿Cómo sería esa posición? ¿Cómo? ¿Posición fetal? Más o menos, sí. ¿Y de entrega total? Venga, Martín, venga y hace esa posición fetal. Hágase acá. ¿Cómo sería esa posición? Sería algo así. ¿Así? No, así. Así. Pero pero a esta edad ya es difícil hacer ese ejercicio. Y mi barriga no me va a dejar, por eso lo llamé a usted que no tiene barriga. La cabeza entre las rodillas, allá. ¿Así? Gracias, Martín. Pero en el vientre no que está. Esa fue la posición. Mire, cuando yo estoy en el proceso, cuando Dios me habla y yo escucho la voz de Dios, cuando yo escucho la promesa, ¿sí? Y viene el cumplimiento de la promesa, eso es lo que yo debo hacer, esperar. Esta es la posición del proceso. ¿Y eso qué significa esa posición? Entrega, humillación, rendición, reverencia. Yo estoy aquí y tú estás allá. ¿Sí? Es saber quién es Él y quién soy yo en el proceso. Es la postura de mi corazón. Es decirle, yo no merezco nada, lo que tú me des está bien. Pero ¿saben? A veces entendemos ese pasaje del Salmo 37 de que Dios me va a conceder las peticiones de mi corazón y no es así como esa posición. No es de reverencia, no es de humildad, no es de entrega total, sino de exigir. Y ese es el evangelio que muchas iglesias se está predicando hoy en día. Es el evangelio de la prosperidad. Incluso he escuchado de iglesias donde se les dice a las personas que detrás de la puerta pongan el sueño, ¿sí? La Toyota. Y órele porque Dios lo quiere bendecir con eso. ¿Sí? Dios no hace las cosas de esa forma. Y lo más importante aquí es el proceso, es la trama, es la postura. Dios quiere alinear tu corazón con su corazón, ¿sí? Y Él te va a enseñar cuál es el deleite, cuál es el deseo. Acuérdense el significado de deleite, adaptarme, ser maleable. Si quieres las promesas de Dios, primero tienes que propiciar el espacio. Él te va a hablar y después en la posición de sumisión,
Él te va a mostrar. Y tiene que ser un área, un espacio donde no hay soberbia, donde no hay orgullo, donde no hay soberanía humana, donde tus esfuerzos son nulos, donde vas a tener que depender al 100% de Él, de su poder, donde tú te tienes que postrar ante Él. Miren, para Elías era muy fácil tener otra posición, porque había derrotado a 400 profetas y había hecho cosas maravillosas. Él fácilmente hubiera podido sacar pecho y decir, mira lo que hice. ¿Mm? Y aprovecharse de esa situación para enorgullecerse, y no lo hizo. Se fue al monte, se postró, se humilló, se rindió totalmente. Y después de la gran proeza de derrotar a Baal y sus seguidores, Elías no se fue a celebrar por la victoria, por el contrario regresa a la única posición que debe existir en el Hijo de Dios: rendición, humillación. Ahora, estando en esa posición, él manda 7 veces al criado para que, yo me imagino que estaban como en un planito, y él estaba aquí cerca como de un acantilado, y le dice a su criado, como él está agachada, su cabeza entre las piernas, que vaya y mire allá, a ver qué ve, ¿sí? Esto me habla un poquito de cómo debemos esperar muchas veces. Nosotros creemos que esperar es quedarnos quietos, ¿sí? Y esperar, en este caso, demanda una acción también, ¿sí? Eso es como la persona que dice, no, pues, Dios me prometió un trabajo y aquí estoy esperando el trabajo. ¿Qué hubo? ¿Pero por qué no manda hojas de vida? No, pues Dios me lo prometió, yo estoy esperando. Está a la expectativa, está esperando con fe mientras el tiempo de Dios llega. Y Dios no nos da las cosas cuando nosotros las queremos, sino cuando las podemos recibir. Saben, a veces nosotros nos frustramos porque los tiempos de Dios son un poquito más demorados que mis tiempos. Pero Dios está preocupado más por trabajar mi carácter y porque yo esté alineado con su tiempo, y cuando Él ya ve que yo hice la tarea, ya, responde. A la 7ª vez el criado le dice que viene una nube. Pero ¿se dan cuenta la actitud del criado? ¿Qué dice? Pero, o sea, es como, sí, ahí viene una nube, pero no, de ahí va a ser imposible que venga una lluvia. Era pequeña como la mano de un hombre. Saben, a veces nosotros esperamos que Dios cumpla sus promesas de la forma en que nosotros creemos. El criado creía que si iba a llover, de inmediato iba a venir una nube negra con rayos alumbrando y que iba a caer. No, venía de una forma diferente, una nube pequeñita. A veces las cosas vienen en cosas pequeñas, las grandes promesas. Elías estaba tan alineado con la promesa que con una pequeña nube bastó para creer que esa promesa ya se cumpliría. Una pequeña nube bastó. ¿Saben? Después de eso el criado dice que venía algo. Él sí estaba como dudando un poquitico, el criado de Elías. Pero de esa pequeña nube venía el gran aguacero. ¿Por qué Elías sabía que de ahí venía el aguacero? Por la promesa de Dios, ¿sí? Porque Dios le había hablado y él lo había escuchado claramente. Saben, a veces nosotros ni soñamos siquiera, ni sabemos qué plan tiene Dios para mi vida. Y ni nos tomamos el trabajo de investigar. Pero Dios tiene unas promesas especiales para ti.
De hecho, tú estás aquí con un propósito divino. Tú no estás en el mundo simplemente para reproducirte. No, Dios te puso con un propósito especial en donde te puso. ¿Cuál es? Ahí está la tarea. ¿Sí? Elías recibió la promesa, empezó el proceso de alinearse con Dios, se preparó en el proceso, se desconectó de orgullo, de distracciones, obtuvo la posición correcta y Dios, después de 3 años, mandó la respuesta. Mire, esto de deleitarse, deleítate en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón es más que una frase de cajón. Y con esto quiero concluir. Él quiere que tú te alinees a su voluntad. Él quiere que tú esperes lo que Él quiere que es mejor para nuestras vidas, en el momento que Él cree que es el más apropiado. Pero hazlo. Saca tiempo para escucharlo. En el afán en que estás, no lo vas a hacer. Saca momentos para preguntar al Señor, ¿tú qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿A dónde quieres que vaya? Pero hazlo, intencionalmente, búscalo. A veces en medio de tanta distracción es difícil escuchar la voz de Dios. Tuvimos algo especial, nos han pasado muchas cosas especiales en la escuela. Una de ellas es que los muchachos tenían que pagar su cuota de la escuela el 31 de agosto. Y una niña de la escuela le habían prometido su hermano mayor que él le iba a pagar la escuela. Y el 29 de agosto el hermano la llamó y le dice, mira, se me presentaron unos inconvenientes, yo no te voy a poder pagar. Esta niña perdió a su papá hace 2 años y a otro hermano también en un accidente hace 2 años. Y pues el hermano que le prometió ayudarle es el que estaba viendo por ella económicamente y cuando le dice no puedo, salen a flote una serie de emociones, de sentimientos de abandono otra vez. ¿Sí? Y esta niña, no, fue muy difícil para ella. Incluso ella como que toma la decisión de empacar otra vez sus cosas y decir, pues me voy. Y entonces lo que hicimos con mi esposa fue empezar a orar con ella y por ella y decirle, no, mira, creemos que si estás acá, Dios va a mostrarnos cómo vamos a hacer. Porque ella había pasado todos los filtros, habíamos orado por ella como por 1.5 meses y sentíamos que ella necesitaba estar ahí. Y empezamos a orar y surgió la posibilidad de que una persona le prestara el dinero. Y yo le dije, no, así no son las cosas, Dios no funciona con préstamos. Yo creo que Dios no necesita que tú le ayudes con un préstamo. Esperemos, yo creo que Jesús va a pagar, pero esperemos. Un día una señora amiga de ella que vive en Fusa fue a visitarla, porque allá pueden recibir visitas, y le llevó unos panecitos que a ella le gustan, y eso fue el 30 de agosto. Y entre sus panecitos encontró una carta. Y en la carta la felicitaba por haber dado el paso que estaba dando de prepararse. Esta niña sí quiere ser misionera y ella quiere el otro año entrar al seminario bíblico. Pero después se dio cuenta que dentro de la carta había otro sobre y tenía exactamente el valor que necesitaba pagar al otro día. Entonces fue interesante como yo le pregunté a ella, bueno, ¿y esta señora sabía que tú debías el dinero? Dijo, no.
Y ella se fue y le preguntó por teléfono, le dijo, bueno, ¿tú cómo sabías que yo necesitaba el dinero? No, yo no sabía. Entonces, ¿tú por qué sabías la cantidad que necesitaba? No, yo no sabía que tú lo necesitabas, simplemente yo te había guardado ese dinero desde hacía mucho tiempo para el viaje que vamos a hacer a San José del Guaviare. Pero Dios puso en mi corazón que te lo diera ya. ¿Se dan cuenta que Jesús paga? Y saben, esta niña había hecho un proceso de escuchar la voz de Dios y saber que ella tenía que estar en la escuela. No fue fácil, tuvo que hacer un proceso muy parecido al de Elías, de esperar, de humillarse, y el Señor respondió. Deleitarse en las promesas de Dios no es simplemente, como muchos nos dicen, soñar en algo, visualizar eso y Dios te lo va a conceder. No, es alinearme con el deleite de Dios y Él me va a mostrar cuáles son esas peticiones de mi corazón. Y Él se complace en agarrarme de su mano y llevarme por el camino y mostrarme, como cuando tú le estás mostrando a tu hijo, mira, eso es una vaca y la vaca da leche y el queso que te comiste esta mañana viene de ahí. Y el niño de 2 años está fascinado descubriendo todo lo que el papá le está mostrando. Dios se complace en llevarte de la mano y mostrarte todo el cuadro completo. Dios se complace en a veces durar 3 años de sequía y llevarte por un camino que a veces es doloroso, pero después decirte, ¿sabes? Este aguacerote era el que yo te tenía preparado. Pero lo importante no era el aguacerote, lo importante era el proceso que viviste desde cuando Él te habló hasta cuando te dio la promesa. ¿Saben? El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a esperar, porque todo lo queremos instantáneo, ¿sí? Y nos cuesta. Por eso cuando uno ve las diferentes situaciones, no las entiende. Y es porque no entendemos o no nos comunicamos con el mismo lenguaje del Señor. ¿Saben? En el Nuevo Testamento, Santiago 5, 17 al 18, nos dice algo bien interesante. Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18. Elías era un hombre como, dice ahí, con debilidades. ¿Como quién? Como nosotros. O sea, Elías no era un superhéroe. Elías, o sea, no es que uno diga, no, es que Elías, ese man era un santo. No, Elías era como tú o como yo, con debilidades como las nuestras. Pero oró con fervor que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos, dice el libro de Santiago. Era un hombre como tú y como yo, con luchas, con debilidades, pero dispuesto a hacer un proceso con el Señor. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Vamos a inclinar los rostros en un momento de oración.